como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, esta palabra a propósito del Evangelio de esta Dominica 23ª del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, dijo: Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó con insistencia que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Palabra del Señor. Meditemos este Evangelio que nos propone la liturgia de este domingo y reconozcamos lo que es una de las más poderosas palabras de nuestro tiempo, el verbo escuchar. El pueblo de Israel aprendió su fe en Dios escuchando precisamente en su historia, en sus situaciones colectivas como pueblo o individuales, cómo Dios les iba acompañando, les iba fortaleciendo, les iba sosteniendo, les iba cuidando, por más que vivieron dificultades y problemas. Para mí, escuchar es tal vez uno de los más hermosos apellidos del amor. Y es que el amor tiene muchos apellidos: dar, servir, auxiliar, aconsejar, corregir, perdonar. Pero sin lugar a dudas, uno de esos más bellos apellidos del amor es escuchar. Pienso, y perdonen que hable de un caso particular, pienso en mi madre y pudiera decir tal vez de las cualidades que más resalto de ella, como seguramente ocurrirá con sus madres, es que en la mía, en mi mamá, encuentro la capacidad del amor que escucha, el amor que sabe silenciarse y con toda atención, con toda disponibilidad, es capaz de escuchar. No es solamente la escucha entendida como oír ruidos, carros, motores, el ringtone de un celular. Es escuchar más allá de los sentidos, escuchar con el corazón. Y eso lo hacen muy pocas personas, entre ellas nuestras mamás. Pero la vida nos ha enseñado adicionalmente que solo quien escucha y escucha bien es capaz de hablar y hablar bien. Parece que no tuviera correlación una cosa con la otra, pero sí es así. Una persona, cuando ha perdido la capacidad de audición por un daño del oído medio, del oído interno, con el paso de los meses y de los años empezará a tener una mala dicción, una mala pronunciación. Como ella no es capaz de escucharse a sí misma, por tanto va perdiendo su capacidad para hablar con claridad, con buena pronunciación, con buena dicción. Esto apliquémoslo ya no solamente en la ley biológica, de ahí que entendamos que no es tanto los sordomudos, sino que el que es sordo pierde capacidad para hablar. Apliquémoslo ahora en una ley espiritual. Si tú no eres una persona sabia,
que sabe escuchar la vida, probablemente no serás una persona sabia para hablar palabras con sentido a la vida de los demás. Solo quien escucha con sabiduría, con paciencia, con profundidad, es capaz de hablar a otros con sabiduría, con paciencia y con profundidad. Y en nuestro mundo, hay que decirlo, escuchar es sobre todo un don de Dios, un regalo divino. La gente oye, pero muy pocos escuchan. Voy a colocar un ejemplo típico que ilustra lo que es la sociedad nuestra, donde oímos, simplemente oímos, pero no escuchamos. Es que se oye solamente con el sentido auditivo, pero se escucha con todos los sentidos y especialmente con el corazón. Cuando una persona es ciega, la persona no ve ciertamente, pero aprende a mirar con sus manos y tocando el rostro de una persona, de alguna manera ve con sus manos. Pero también coloquemos este ejemplo. Cuando una persona es sorda porque ha perdido su oído medio o interno, ella aprende a escuchar con su mirada, aprende a reconocer en la lectura de los labios de otros, en la mirada de las otras personas, si hablan sobre ella, con qué intencionalidad, con qué vehemencia, con qué pasión pueden estar hablando. Escuchan con los ojos. Pero también si vemos un sordo y ciego, podemos pensar que esa persona sorda y ciega puede palpar y ella entonces escuchará con su tacto, con sus manos. Pero indiscutiblemente la gran escucha del hombre es su corazón. Tú puedes andar por el mundo, le hablas a un amigo, estoy como deprimido, estoy como mal. Si tu amigo solamente te oye, pero no te escucha con el corazón, te va a decir: parcero, desachántese, venga, nos tomamos media de guaro, vamos a desaburrirnos. Eso es oír. Cuando la otra persona te dijo: tengo un problema, tengo una angustia, tengo una depresión, el que escucha le dirá: hermano, sentémonos, hablemos. ¿Qué le pasó con su novia? ¿Qué le pasó con su trabajo? ¿Qué le pasó con su mamá? No se deprima, lo voy a apoyar. Son dos actitudes completamente distintas en la vida. Hoy hay que reconocer la sociedad postmoderna. La cultura de hoy para nada favorece la capacidad de escucha. Nuestro mundo nunca tuvo tanto ruido, tanto nivel de decibeles como lo tiene hoy. Hasta hace 100 años, los motores de carros eran muy pocos. Hasta hace 30, 40 años, los aparatos electrónicos eran pocos. Hasta hace 20, 25 años, la tecnología de teléfonos celulares era muy poca. Hoy estamos aturdidos y de alguna manera hay tanto ruido en nuestro ser exterior y en nuestro ser interior que estamos como sordos. Hay un ruido ensordecedor que nos incapacita para escuchar verdaderamente los ritmos y los sonidos de la vida. La mitad de la población del mundo hoy vive en las grandes ciudades, pero durante siglos y siglos la gente vivió en los campos. No había el martilleo de los mazos, no había las máquinas de motores de carros, no habían los claxones, los pitos de los automotores, no existía el ringtone de los celulares. No nos ofrecían eso, la última USB con 1000 canciones. No nos ofrecían tampoco el cableoperador de televisión, una posibilidad de 200 canales de televisión. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué una USB con 1000 canciones si no puedes escuchar sino una sola canción al tiempo? ¿Para qué un cable operador con 200 canales de televisión si no puedes ver sino más que un solo canal de televisión al tiempo? Pero en nuestro mundo
donde el consumismo y sobre todo a nuestros amados jóvenes los ha invadido y los ha intoxicado, nos han vendido la falsa idea de que es tener 1000 posibilidades de escuchar sonidos, de ver imágenes, de probar emociones, de sobreestimularnos, y este organismo, esta psicología, no es capaz de absorber esa cantidad de sonidos, de imágenes, de mensajes en nuestra vida. Nos experimentamos saturados, sobreestimulados, y eso nos mantiene como descentrados en el misterio del ser. Estamos a veces con 2 o 3 celulares, llamando, recibiendo llamadas, nos acostamos oyendo música, nos levantamos oyendo música, y el hombre a veces experimenta indigesto, se experimenta con malestar psíquico, incapaz de tener relaciones armónicas, constructivas, se experimenta fastidiado, en conflictividad con los demás. La psicología ha enseñado que un ser humano que vive con tanto ruido interior es incapaz de la armonía y del equilibrio en las relaciones interpersonales. Esto es profundo, esto es sabio. Miren, hay estudios donde se muestran que en la vida de los matrimonios, lo hemos dicho en otros momentos, cuando viven tan aturdidos y llegan a casa, van en su carro con el CD, con la USB, oyendo música, noticias, mensajes, llegan a casa, encienden la tele, miran su tableta, revisan su correo electrónico, están en función de las llamadas del celular, probablemente en una reflexión, en una discusión con su cónyuge, con su pareja, van a reaccionar de manera inmadura, de manera emotiva, de manera irascible, porque nosotros no nos hemos dejado armonizar. Nuestro mundo, especialmente nuestro mundo, vive una realidad que nos hace sordos. Hay tanto ruido ensordecedor a nuestro alrededor. Recuerdo cuando estaba muy joven que gustaba de ir a algún café y me gustaba conversar con otra persona, hacer tertulia. Rehuía los lugares donde estaba el altoparlante muy cerca. Si por alguna circunstancia nos tocaba una mesa al pie del altoparlante, uno sabía que la conversación no se disfruta, porque la música, cuando la tienes encima, simplemente es sonido que te ensordece, es sonido que te aturde, es sonido que te impide armonizarte, equilibrarte interiormente. Hoy les propongo, con base en este evangelio de la sanación del sordo mudo, 4 reglas de oro, 4 sencillas maneras de nosotros recuperar esa capacidad de audición. Jesús ha colocado los dedos en los oídos del sordo y le ha dicho: Efetá, ábrete. Hoy Jesús, a través de su palabra, también nos dice: abrámonos de nuevo a escuchar lo maravilloso de la vida, los sonidos más hermosos de la existencia, y a no andar aturdidos de un lado para otro, de manera irreflexiva, viviendo nuestra existencia sin saber para dónde vamos. Porque los sonidos, cuando se superponen unos con otros, se vuelven confusos y ya no son sonidos melodiosos, sino simplemente ruidos que nos hacen confusa la vida, porque confusos son los mensajes que presentan. Primera gran regla de oro que quisiera compartir con ustedes en esta tarea de aprender a escuchar y a escuchar con sabiduría los sonidos de la vida. La primera regla de oro es esta: aprendamos a silenciarnos. Tengamos una disciplina de silenciamiento. Nuestros abuelos y bisabuelos campesinos fueron sabios porque vivían en armonía con la montaña, la parcela, el suave viento de la tarde, el sol campesino que maduraba sus cultivos, el ladrido a distancia del perro, el susurrar suave del viento
que refrescaba su rostro. Era una vida distinta, pero ahora es el estrés de 1000 compromisos, el bus que atropelladamente pasa por enfrente de mi casa, la llamada telefónica, el televisor, el voceador de periódico, el vendedor de aguacates, las máquinas de los carros que están arreglando la vía pública. Vivimos tan aturdidos, el avión que está pasando en este momento. Y estamos aquí emitiendo desde el centro de la ciudad de Medellín, en su corazón, desde la parroquia El Corazón de Jesús. Aprendamos a silenciarnos. Solo en el silencio somos capaces de escuchar. Solo en el silencio Dios se hace fuerte. Solo en el silencio se maduran las grandes ideas para la vida personal. Solo en el silencio nos hacemos reflexivos y maduros. Nuestra gente no es que sea más inmadura, más rabiosa, más irreflexiva. Es simplemente nuestra gente, nuestra generación, nuestros jóvenes, personas con más ruido exterior y con más ruido y más ansias y turbaciones interiores. Una segunda regla de oro en este arte y en este aprendizaje de escuchar es jerarquizar. Si la primera regla de oro es silenciarnos, la segunda es jerarquizar. ¿Qué es importante para tu vida? ¿Qué mensajes quieres escuchar para tu alma? Yo recuerdo un familiar que escuchaba rock pesado todo el tiempo. Recuerdo que en un estudio con cierto tipo de música, cuando eran los discos de acetato y se invertían, se escuchaban mensajes subliminales, invirtiendo el sentido del disco de acetato, donde habían, por ejemplo, palabras repetidas: suicídate, suicídate, suicídate. Estos estudios de hace más de 30 años tocan el psiquismo humano, manipulan al hombre, controlan su vida. Si yo solo escucho, no sé, superficialidades, chistes de doble sentido en un humorista que habla hediondeces, uno en la vida se vuelve hediondo. Uno solo va a hablar tonterías, pero si uno escucha reflexiones que te dan paz, que te ayudan a crecer humanamente, que te ayudan a entender la otra persona, si tú escuchas buenos mensajes, habrá buena vibra, habrá buen espíritu para tu alma. Pero si tú solo escuchas sandeces, bobaliconerías, te vas a volver una persona bobalicona. Y lo digo con un inmenso cariño y respeto, pero uno es lo que ve y uno es lo que escucha. Uno es lo que lo rodea a su alrededor. La vida se vive con sabiduría si eres capaz de recibir mensajes sabios. La vida se vive con superficialidad si solo recibes mensajes y escuchas mensajes superficiales. No te dejes sobreestimular por muchas realidades de ruidos que te pueden volver agresivo, irascible, rabioso, incapaz de comprender a nadie. Uno es en su alma mucho de lo que escucha exteriormente. Una tercera regla de oro en este arte de escuchar sabiamente la vida. Si la primera regla fue silenciarme, si la segunda es jerarquizar, ¿qué mensajes son importantes o no importantes? ¿Qué mensajes son poderosos o tontos para escuchar en mi vida? La tercera regla de oro es esta: ralentizar la vida. Padre que dijo ralentizar. Por primera vez escuché ese vocablo en términos económicos. Está ralentizada la economía de Brasil en una noticia. ¿Qué significa ralentizar? Simplemente hacer más lenta una actividad o un proceso. Digo, tenemos que ralentizar la vida, hacerla más serena, hacerla más suave, más pausada, más tranquila. Recuerdo una pareja que casé hace 12 años. El chico, un empresario muy próspero.
Lo visité algún tiempo después de casado en su empresa. Me llamó la atención que atendía 3 llamadas telefónicas en 3 celulares al tiempo. ¡Qué ejecutivo!, pensé en mi interior. La sorpresa sería cuando un par de años después me llama su esposa y me dice que lo visite en una clínica psiquiátrica en el sur de la ciudad. Lo vi allá, más allá del efecto de las pastas tranquilizantes, lo vi ido, hipnotizado, idiotizado. El super ejecutivo, en la sociedad de hoy, el super wow. 3 celulares, que hombre ejecutivo, las llamadas, a resolver asuntos, el super ejecutivo, la persona super eficiente, ahora había tenido una crisis en su psiquismo, en su emocionalidad y estaba en una clínica psiquiátrica de reposo. Si la vida no la ralentizamos, la experiencia le muestra a uno esto, que las personas, mujeres u hombres, que están expuestos a largos periodos de actividades y de vida acelerada, tienen serios peligros para su salud y para su psiquismo. Amén de que las personas que tienen largos periodos de tiempo expuestos a una vida acelerada van a manejar relaciones de pareja, relaciones de familia y relaciones sociales más conflictivas, menos armónicas y estables. Es que el ser humano tiene una capacidad de aguante, el ser humano tiene una capacidad de tolerancia. Yo sé lo que nos vende la sociedad del consumo, yo sé lo que nos dice, sé el super wow, el super ejecutivo, hacer 1000 cosas al tiempo. Primero, las puedes hacer, pero no las haces bien. Segundo, supongamos que las haces bien, estás afectando tu emocionalidad, tu psiquismo. Estás poniendo al límite tu capacidad de tolerancia. Uno cree en la vida, yo lo aguanto todo, yo lo puedo todo. La vida y solo la sabiduría que nos da los años nos muestra que tenemos límites, que la vida hay que ralentizarla, nos tenemos que serenar, tenemos que coger un ritmo. La vida no es una carrera como la de Usain Bolt, los 100 metros realizados en 9 segundos, .78 centésimas. La vida no es una carrera de 100 metros planos, la vida es una media maratón o una maratón completa de 40 kilómetros, 42 kilómetros. Voy trotando, cojo un ritmo y simplemente en ese ritmo voy llevando mi vida. La persona que trota muy rápido los 100 metros hasta consigue su meta, pero se funde, se quema. Y nosotros tenemos que mirar esa realidad. Tenemos que aprender a vivir a un ritmo distinto. Cuando vivimos muy aceleradamente, cuando comemos deprisa, cuando nos transportamos deprisa, cuando trabajamos deprisa, cuando queremos a una persona deprisa, cuando hacemos el amor deprisa, cuando vivimos deprisa, al final descubrimos un inmenso cansancio y que por vivir deprisa se nos olvidó vivir. Porque la persona que vive acelerada de afanes vive primero con menos intensidad. Segundo, más expuesta a prontas fatigas. Y tercero, con menos aprendizajes de las experiencias de su propia vida. Quien vive más pausadamente vive con más intensidad, expuesta a menos cansancios existenciales y hace mejores y más profundos aprendizajes de su vida. Terminemos nuestra reflexión afirmando tal vez una cuarta regla que me parece a mí bellísima. Hay una emisora universitaria en la ciudad que se autopublicita diciendo emisora tal, la máxima nota. Es una emisora universitaria. Pues yo voy a decirles, si me preguntan, Padre Carlos, para usted, ¿cuál es la máxima nota? Es esta emisora universitaria. Para usted la máxima nota o la máxima melodía es que el máximo sonido.
Y yo respondo con sencillez, la máxima nota, el máximo sonido, la máxima melodía es Dios. Si me preguntan qué es Dios, diré, es el sonido más sublime, es el mensaje más sabio y poderoso, es la imagen más bella. Nos pasamos la vida escuchando baratijas, mensajes ridículos. Aquí y allá está tu felicidad, tu bienestar, pero el que nos creó, el que nos conoce, el sabio por excelencia, Él y solamente Él, es la máxima nota, el máximo mensaje, el máximo sonido, la imagen más bella, la melodía más sublime. ¿Cómo escuchar a Dios?, me preguntarán ustedes. Y yo les diré, cerrando esta meditación, lo escuchamos en una triple dimensión. Escuchamos a Dios en nosotros. Escuchamos a Dios en los otros. Y escuchamos a Dios en lo otro, lo creado, el mundo creado, la creación. Escuchar a Dios en nosotros, me preguntarán ustedes, ¿qué es? Aprender a escuchar mi vida, mi cotidianidad, mis circunstancias. Aprender a reconocer los talentos, carismas, dones que Dios me ha dado. Y allí Dios me habla y me dice, o me dice a mí, esos carismas que te he dado es para que los pongas al servicio de los demás. Escuchar a Dios en mí mismo, en nosotros, es reconocer las señales del cuerpo, porque estoy irascible, porque estoy triste, porque estoy tan inestable. Dios nos habla y este organismo prende constantemente alarma, bip, 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 alarma, bip, 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 alarmas. Prende alarmas para decirnos, tu vida no la estás llevando con serenidad, con armonía, con donaire, con alegría, en la voluntad de Dios. Tu vida la estás llevando al garete de cualquier manera. Aprende a escucharte a ti mismo. ¿Por qué estás durmiendo mal? ¿Por qué tanta pasta para los nervios? ¿Por qué tanta turbación interior? ¿Por qué esa necesidad de que tienes que tomar los chorritos o fumarte el malborito africano para estar bien? Hay algo en ti que no está funcionando. Dios te habla. Cuida tu psiquismo, tu emocionalidad, tu vida interior. Dios nos habla constantemente en lo que acontece de circunstancias y situaciones particulares en nuestra vida. Pero aprendamos en una segunda dimensión a escuchar a Dios en los otros. En mis relaciones interpersonales, armónicas o desarmónicas, cuando alguien llega y me dice, Padre, estoy peleando con mi esposa, con mi hermana, con mi cuñado, con mi vecino, con mi jefe, la pregunta que yo me hago, ¿el problema es de la esposa, la hermana, la cuñada, el hermano, el vecino, el jefe? ¿O el problema es tuyo? Cuando uno está en tanta conflictividad con tantas personas, ¿el problema es de los demás o Dios te está diciendo, el problema es tuyo? Cuando uno encuentra, no sé, fracasé en este sentido, yo quise meterme por acá, quise meter la cabeza, Dios te está hablando en tu situación personal o en la de otra persona y te dice, por ahí no es. Personas que uno oye historias, tuvieron todo, de un momento a otro, un mal cuarto de hora, lo perdieron todo y su vida se siente acabada. ¿Qué enseñanza nos dejan? Un bonito matrimonio se enredó con alguien, ese matrimonio se desbarata. ¿Qué enseñanza? Dios te habla, escúchalo. En la situación ajena que está viviendo esa persona, Dios te está hablando. Aprende a escuchar a Dios en los triunfos y fracasos de los otros, en las armonías y desarmonías, en las alegrías y en los dolores de los otros. Dios nos habla en el misterio de la otra persona. Finalizaría diciendo, Dios
te habla y me habla y nos invita a que le escuchemos, ya no en nosotros, ya no en los otros, sino en lo otro, el mundo creado. Estoy convencido que el Papa Francisco, con su carta encíclica, Laudato Si, ha dado en el clavo al afirmar: cuidemos la creación, cuidemos la casa común, reconozcamos la presencia de Dios en todo el mundo creado. Yo te invito, amigo, sal del bullicio de la ciudad. No te dejes deslumbrar por la obra artificial del hombre, un edificio, una casa, una bodega, una máquina. Aprende a reconocer y escuchar los sonidos divinos en el viento, en el atardecer, en el mar, en la palmera que se mueve graciosamente, mecida por las corrientes de aire, en el gorgojeo de un ruiseñor. Aprende a reconocer las voces de Dios, como decía nuestra querida Madre Laura, la santa colombiana, en toda la melodía, en toda la sinfonía de la creación. En una bellísima obra que yo recomiendo, Voces Místicas de la Naturaleza, nuestra santa colombiana, la Madre Laura, afirmaba que ante la ausencia de la Eucaristía en las selvas donde evangelizaba indígenas, ella experimentaba a Dios en la lluvia, el sol del amanecer, en el suave murmullo de la brisa en la tarde que refrescaba sus rostros, en el movimiento gracioso de las plantas, en la creación entera, en las aguas que golpean sobre las rocas y producen un sonido que es pura armonía en nuestra vida. Reconocer las voces de la creación, la nube, la luna, la montaña, la llanura, la selva, el pájaro, la flor, volvernos más místicos, redescubrir esa vena contemplativa que hay en cada uno, no dejarnos asfixiar simplemente por la creación, mirar una tarde arrebolada, con las nubes en unos tonos maravillosos, cerezos, mandarinos, rojizos, anaranjados. Cada atardecer es distinto y el Creador divino en la montaña o en el mar o en la llanura infinita nos da un regalo, nos pinta un paisaje distinto cada día, recordándonos algo: lo mejor de la vida es gratis. Lo mejor del mundo es gratis y nos lo regala Dios. Sé de los sueños de mucha gente, conocer Dubái, el milagro que han hecho los árabes de este desierto. Sí, tuve la alegría y tuve el privilegio de conocer Dubái hace unos años, edificios inmensos, la torre más alta del mundo. Acompañamos una peregrinación de un canal de televisión católico, fuimos allá, el supermetro, el superaeropuerto, y de eso, ¿qué se sigue? Construcciones de hombres, frente a la montaña infinita, la llanura verdísima, el mar con azul profundo, el susurro del mar, el viento que nos golpea a nosotros, lo que es el cielo azulado, las nubes que se mueven caprichosamente, que es ninguna obra de los hombres frente a la obra magnífica de Dios. Amigos, aprendamos a escuchar. Hoy Jesús nos dice: Efetá, ábrete. Creemos que por estar todo el día en función de dos celulares, de los correos electrónicos, del WhatsApp, estamos escuchando. Hoy estamos más aturdidos y más sordos que nunca. Señor, háblame, que tu siervo escucha. Señor, sáname de mis sorderas y dame la sabiduría de silenciarme, jerarquizar, que es lo importante, y escuchar la máxima nota, el mensaje eterno que tú tienes
para mi vida. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.